¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Fátima? Buenos días. Muy bien, ¿qué está pasando en el Parlamento? Que hay un grueso del 30%, según lo comentaba el diario El Correo, que no pertenecen a un partido político. Estamos hablando de el claro ejemplo de la crisis política que se vive en nuestro país, de representación específicamente. El problema es bastante más gordo que solamente el tema parlamentario, porque en principio es un problema de ausencia de partidos políticos. No tenemos partidos políticos propiamente hablando, sino fachadas de partidos, excepto de repente por ahí uno o dos, no más. El asunto concreto es que los partidos políticos deben tener una ideología, tienen una doctrina, tienen una militancia, tienen convicciones, tienen una misión política que cumplir. Pero cuando los partidos se conforman nominalmente a partir de intereses oportunistas, prebendarios, mercantilistas, de quienes aspiran a cuotas de poder y a la protección de intereses particulares, estamos ante una perversión de la naturaleza del partido político. Pero más allá del tema de la ausencia efectiva de partidos políticos que obedezcan a su naturaleza y a su rol, cuando analizamos los grupos parlamentarios advertimos que en efecto hay una volatilidad de los grupos parlamentarios. Entre el año 2001 y el año 2011 llegaban al Congreso 5 grupos parlamentarios y algunos se quedaban sin poder conformarlos porque el requisito era que tuvieran por lo menos 5 miembros. Luego, a partir del año 2011 hasta el año 2021, el número de grupos parlamentarios aumentó a 6. Pero con las elecciones del año 2021, el número inicial de grupos parlamentarios ha sido de 9. Ahora probablemente lleguemos a 12 grupos parlamentarios, que es el doble del promedio de grupos parlamentarios que se ha tenido hasta el año 2016 aproximadamente. Entonces, y además de esta dispersión de grupos parlamentarios, con muchas bancadas muy pequeñas, que se sirven de su minoría para poder negociar posiciones con la mayoría que necesita los votos para alcanzar decisiones. Más allá tenemos también un elevado número de congresistas que, habiéndose separado de sus grupos parlamentarios, integran lo que se denomina los no agrupados. Y los no agrupados actualmente llegan a 19. Probablemente por ahí uno deje de ser no agrupado para integrar una nueva bancada, que es justamente la que se estaría integrando luego de la renuncia que se especula que ocurrirá en Renovación Popular cuando salgan 4 de los integrantes de Renovación Popular para conformar una nueva bancada. Y es que eso es lo que me llama muchísimo la atención, porque se supone que hay una ley que sanciona el transfugismo dentro de los parlamentarios para evitar precisamente este fraccionamiento, pero hemos visto que es letra muerta, es decir, ¿por qué es que no se cumple, por qué es que no se sanciona desde el Parlamento también que hayan congresistas que pasen de un lado a otro o creen bancadas que ni siquiera tienen partido político, como por ejemplo el bloque magisterial? Fátima, la realidad es que esa letra murió el año 2018. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se modificó el reglamento para mantener la fotografía electoral en la reforma que se realiza en septiembre del año 2017, esa reforma fue objeto de una acción de inconstitucionalización por el 25% de congresistas que llega al Tribunal Constitucional y el Tribunal declara inconstitucionales esas reformas que impedían la aspiración a una mayor consolidación, cohesión y disciplina de los grupos parlamentarios. Entonces, prácticamente a partir del año 2018, la reforma que se realiza entre los años 2016 y 2017 quedó en nada. Por lo tanto, ahora lo que tenemos es una desprotección del sistema organizacional de los partidos políticos dentro del Parlamento peruano. Eso es algo que tendría que corregirse, pero la única manera consistiría en que los propios congresistas opten por actuar con mayor cohesión y con disciplina frente a las bancadas a las que pertenecen. Ahora, ¿qué va a pasar con este grupo político de Renovación Popular? Es un caso bastante particular porque los primeros en renunciar, los congresistas que entraron, fueron precisamente de la agrupación del señor Rafael López Aliaga.
fue la congresista Norma Yarro, Diego Bazán, después estuvo el congresista Valer y entre otros que fueron renunciando y luego adhiriéndose a otros grupos políticos sin necesidad de pertenecer a un partido político. Entonces nos habla desde un individualismo. Pero lo que vemos aquí es que ellos han renunciado por un tema de conciencia para evitar o para sacar en realidad a los otros parlamentarios que no estaban de acuerdo. Entonces, para formar nuevamente otra agrupación que se llame Renovación Popular. ¿Esto es posible? ¿Esto es dable? ¿O de qué estamos hablando? Bueno, el transfugismo es una forma, en principio, indeseable de operación dentro del sistema representativo nacional, en particular lo que se denomina el transfugismo nocivo, que es el que se basa en el cálculo, en la conveniencia para obtener mayores privilegios, prerrogativas, acomodarse mejor. Pero también hay otro transfugismo positivo. Me parece que este podría ser el caso de la separación que se realiza en Renovación Popular con los señores Montoya, Cueto, Padilla y Echaíz. ¿Por qué? Porque aparentemente la razón de su separación es el incumplimiento de reglas del debido proceso, que tenía que ver con que a los congresistas, de acuerdo al reglamento interno de Renovación Popular, debió habérselos citado y convocado a una sesión en la que se iba a modificar el reglamento de Renovación Popular. Este precepto no se cumplió, no fueron citados. Si no fueron citados, se toma una decisión de modificar el reglamento interno, que luego uno de los ponentes, uno de los voceros alternos, presenta la modificación del reglamento y sorprende a los miembros de Renovación Popular que no habían sido citados, entre ellos a voceros de la propia Renovación Popular. Esa es una manipulación de reglas que tiene un antecedente en el caso de la separación que ocurrió del señor Richard Arce, me parece que en el año 2016, cuando se tomó la decisión de un grupo de 20 de citar solamente a 10, con los cuales por mayoría simple se decide la modificación del reglamento, luego se separa al amparo de esa modificación al señor Richard Arce de ese grupo parlamentario. Entonces, antecedentes existen de transfugismo positivo que se basa en principios. Yo no puedo pertenecer a un grupo en el que se me traiciona sin habérseme citado para que yo participe en el debate y en la votación. Ese sería un caso que estaría legitimado. Sin embargo, de acuerdo al reglamento del Congreso, se prevé que para que se proceda la conformación de un nuevo grupo parlamentario en este supuesto, se necesitaría acudir en primera instancia al propio grupo parlamentario y en segunda instancia al Consejo Directivo. Eso sería lo que habría que ver si es que se va a tramitar correctamente o no. Claro, es una situación que nos coloca también en la respuesta de cuál es la responsabilidad del partido y el líder político, porque en esta personalización de lo que se ha visto dentro de la conformación de partidos políticos, se cree que quien está a la cabeza, líder o de cara a representar a este partido político, es el dueño del partido político. ¿Esto es así? Porque lo vemos con el señor César Acuña, lo vemos con la señora Keiko Fujimori, con Fuerza Popular, y lo vemos con Renovación Popular y otros partidos políticos como por ejemplo el señor José Luna, con Podemos, que finalmente son las caras visibles, son los representantes, pero parecen ser los dueños también de un partido político simplemente por el financiamiento o por la personalización, dentro incluso de los propios símbolos que tienen los partidos políticos. ¿Y así se puede construir un partido político? No, difícilmente. Ahí el problema es que los partidos políticos, para que obedezcan a la misión política y constitucional que les corresponde, deben contar con líderes que encarnen valores republicanos y democráticos. Vale decir, que se aparten de modos de decisión y de conducción que tengan este tufo autoritario, o un tufo vertical, ¿no? Si es que no se cumple con este requisito elemental, difícilmente los partidos cumplirán con las bases ideológicas y axiológicas que debe tener un partido en una democracia. ¿O sobrevivirán? Podemos decir, en el tiempo, Renovación Popular, por ejemplo, sin el señor Rafael López Aliaga, ¿podría sobrevivir? Bueno, no tenemos una bola de cristal para saber qué ocurrirá, pero obviamente... En cuanto al legado político. Claro, no sabemos, pues, porque por otro lado lo que tenemos son líderes que fungen de tales porque se los reconoce, porque es el instrumento que te permite concertar, negociar para ganar algo. Entonces, si tú estás respaldando a un líder que lo que procura es tener mayor cuota de poder,
o beneficiar sus intereses particulares, obviamente estás ante una prostitución de la institución de los partidos políticos. Pero eso lo vemos incluso retrocediendo un poco con el caso del señor Pedro Castillo. El señor Vladimir Cerrón no podía ser candidato, él mismo lo contó aquí en Canal N y trajo precisamente al señor Pedro Castillo y no imaginaron que podía llegar a ser presidente. Y ahora lo vemos haciendo un símil probablemente con que también está en prisión. En el caso de Fuerza Popular sí iban y visitaban al señor Fujimori, iban y estaban presentes, pero en el caso del señor Pedro Castillo, según lo que ha comentado su propio abogado Walter Ayala, lo han dejado de lado porque ni siquiera representó en algún momento al bloque magisterial que finalmente fungía como una supuesta bancada oficialista. Entonces, ¿de qué hablamos cuando estamos viendo esta transformación dentro de la política que se supone que es la institucionalización, los partidos políticos, de la representación de la ciudadanía? Y en ese sentido, ¿lo están cumpliendo como tal o estamos viendo simplemente organizaciones que se juntan por fines particulares con una motivación económica? Fátima, tú me preguntas de qué hablamos y de lo que hablamos es de una farsa, porque en realidad estamos ante una mascarada, es una parodia, estamos ante una hipérbole de lo que sería un partido político. Esos no son partidos políticos, son organizaciones de las que te vales para proteger tus propios intereses, tu propio ego, tu narcisismo, y eso revela también las deficiencias psiquiátricas que tiene nuestra vida política, razón por la cual en alguna ocasión le comentaba yo a este compañero de colegio, que también es colega tuyo, Nicolás Lúcar, que a quien deberían citar para que opine sobre estas materias es a un psiquiatra o a un psicólogo, a Max Hernández, a Moisés Lemlich, para que ellos expliquen mejor por qué tenemos este tipo de patologías en nuestra psicología colectiva. Porque el fenómeno es colectivo, no es solamente un partido o dos, es una cosa que se ha masificado. Claro, y con mucho fraccionamiento difícilmente vamos a conseguir consenso y realmente una representación que es lo que se necesita dentro del país. Muchísimas gracias al doctor César Delgado Guembes, ex oficial mayor del Congreso y docente de la Universidad Católica. Gracias. Vamos a una